Noches a todos y a todas, bienvenidos a este Poetizando con Edgar Vidaurri. Estoy con mi coanfitriona Ana María Hurtado. Edgar, bienvenidos todos. Edgar, Buenas saludos noches. Gracias, Johnny. al Buenas aire. noches, Ana María. Buenas noches, Johnny. ¿Cómo están? Bueno, para nosotros es especial, ¿verdad? Ana María y yo, así es como difícil enfrentar a este invitado, porque creo que no vamos a ser muy objetivos entrevistándolo, pero la idea es esto es una reunión de amigos. Edgar es un amigo sumamente querido. eh, Aunque ustedes no lo conozcan, no lo crean, les voy a echar un chisme. Conozco a Edgar más como actor que como poeta. Después de que lo conocí como actor, fue que lo conocí como poeta. Así que eso es otra faceta de Edgar Vidaurre, un excelente compañero de escena. Edgar, de verdad que es un orgullo y luego leer tu poesía, mejor dicho, devorando tu poesía, más orgulloso estoy de ti como músico, pero por encima de todo como ser humano, persona. Ana María, ¿cómo presentarías tú a Edgar? Oye, qué difícil es presentar a Edgar, ¿no? Porque Edgar es una especie de personaje renacentista, ¿no? Un poco un personaje de otros tiempos, que donde en él confluyen varias artes. Así que es a la vez difícil y es a la vez fascinante presentar a Edgar, ¿no? Está la faceta del poeta, del músico, como tú dices, del actor, además de sus otras facetas eh, eh, desconocidas o clandestinas. Exactamente. Bueno, una pequeña semblanza de Edgar, músico, pianista del Conservatorio de Santa Cecilia, Roma, poeta, ensayista, modelo de actor, Edgar. Abogado y filósofo UCAP con maestría en teología fundamental, director fundador de la editorial Diosa Blanca, presidente del Círculo de Escritores de Venezuela, profesor en la UNIMED en literatura hebrea, inglesa e italiana, así como en religiones comparadas y escritura creativa, y conferencista del Centro de Estudios Jungianos de Caracas. 17 obras escritas solamente en el campo de poesía, para no hablar de otros escritos, otras obras. Wow, qué currículum tan impresionante. Edgar, cuéntanos un poco, ¿qué es eso de la diosa blanca? ¿Cómo nace ese proyecto? Bueno, antes que nada, el agradecimiento de rigor a ti y a Ana María por esta oportunidad que yo sumo con humildad. Casi apago la cámara, me sonrojé después de tantas cosas, pero en realidad yo creo que más bien debería empezar a desnudarme de tanta cosa, ¿no? Muy agradecido, Johnny, y a Ana María, por supuesto, y a los presentes. De verdad que qué belleza que se haya hecho esta alianza entre Cultura Mondis y Diosa Blanca. Tú me preguntas quién es la Diosa Blanca, y la Diosa Blanca es un proyecto editorial que ya arriba a los 31 años, en donde hemos venido supliendo una carencia junto con otras editoriales. Ahorita hay, por cierto, acaba de terminar la Feria de Editoriales Independientes, que ha venido a cubrir un vacío importante porque antes solamente habían editoriales del Estado, sobre todo Monte Ávila Editores, y las editoriales alternativas no existían o prácticamente no existían. Pero creo que esa unión, esa integración entre el lector, entre las librerías que se han abocado a impulsar eh, y difundir esto, y pioneros, aquí veo a Carmesita Verde, pionera que se batió desde hace también 30 años, ya creo que ya va por los 31 años de batirse con este mundo editorial. Y creo que Diosa Blanca, bueno, nace indudablemente como una necesidad fundamental de darle publicación a alguna cantidad de trabajos que estaban aglomerados, sobre todo de poetas inmensos como Alfredo Silvestrada, como Elizabeth Shen, Ida Gramco y tantas otras, ¿no? Eh, y bueno, a partir de ahí empezamos a aventurarnos con algunas cosas un poco más audaces,
Yo he publicado libros como el de Mariela Casal, por ejemplo. Bueno, si me pongo a nombrarlos todos, no se nos agotaría aquí. No, no, pero Eh, lo importante es un poco que conozcamos como parte esa idea sí, de, la idea parte de un poco el concepto de Robert Graves en su libro La diosa blanca, lo cual vamos a tocar seguramente muchas de las respuestas a las incesantes preguntas que ustedes me van a hacer, de que la poesía es femenina, es un fenómeno femenino en el sentido de que en la época primigenia de la civilización humana, en la mujer, el matriarcado se derivaba en las diosas, ¿no? Las diosas eran de alguna manera las que regían la vida del hombre a través del misterio de la maternidad, de la concepción, del dar a luz, de lo nutricio. Y Robert Graves dice que la manera de homenajear o el lenguaje poético era en función de homenajear a la diosa blanca. Y bueno, inspirado en eso y por supuesto inspirado en Elizabeth Shuen, que fue fundamental en esta visión, en esta concepción editorial, y para mí incluso encarna la diosa blanca junto con tantas mujeres. Bueno, ahí está Ana María, que también es una diosa blanca, ¿no? Edgar. Y ya que mencionas a Elizabeth Shern, tuvo una influencia importante en tu vida, ¿verdad? Bueno, yo diría que más que una influencia, yo creo que yo le debo en buena parte de mi vida a Elizabeth Shuen, mi vida poética, sobre todo mi vida, mi regreso, mi nostos, a mi ánima, a ese mundo que uno pierde a veces y que después es tan difícil de encontrar. Y creo que además se le ha hecho poco reconocimiento. Yo me atrevería a decir que Elizabeth Shuen no solo es una de las más grandes poetas venezolanas, sino hispanoamericanas. Me atrevería incluso a decir que universal, ¿no? ¿Qué aprendiste de ella? Mira, yo más que aprender, tuve una apertura muy importante al centro de mí mismo, en el sentido no egótico ni de ego, sino al contrario. Yo creo que el proceso, como yo decía al principio, de desnudarse, de despojarse y de sumergirse en ese mar profundo de la belleza, solo me fue posible a través del camino de iniciación que esa mujer me pautó. Ella es una gran madre, no solo a mí, ella fungió de madre poética de una buena parte de la generación de poetas que hoy en día hacen vida poética en Venezuela y fuera de Venezuela, ¿no? Ok. Bueno, otra pregunta, Edgar, que queríamos hacerte antes de poder iniciar más a fondo. Sé que Ana María tenía unas preguntas por ahí. Este, Ana, Bueno, yo tengo varias. Vamos a empezar. Vamos a A ver, empezar por el aspecto de Edgar que creo, a mi modo de ver, conociéndolo, que es esencial en él, que es el aspecto de músico, de pianista. Y siempre me ha parecido que no sabemos si es un poeta que hace música, un poeta músico o músico poeta, ¿no? Es un poco un uroboro, pero sí siento que en muchas de sus creaciones poéticas, ensayísticas, diarísticas, está el elemento de la música como constitutivo en Edgar. Y si sabemos que la poesía en su inicio es música, igual que la palabra en un inicio es música y es música sagrada. Yo quisiera que él comentara un poco cómo se funden en él, cómo confluyen, cómo se aparean, cómo hacen el amor, la música y la palabra en Edgar. bueno, gracias por esa extraordinaria pregunta, Ana María. Bueno, aquí voy a hacer es una cita del propio Johnny Gabloski, ¿no? Esa maravillosa entrevista que le hizo Marisa Gente, publicada recientemente en Universal. Él habla de que la poesía no se centra, no se circunscribe en la palabra, ¿no? Solamente que la palabra, la poesía es imagen,
incluso él dice que se centra también en la imagen, en el silencio, ¿no? En toda aquella trascendencia del alma, que es capaz de el alma del otro, no necesariamente la palabra, ¿no? Este, y creo que tal vez lo que más define la poesía es lo vinculante, es la integración. Yo hablaría incluso aquí de los cuatro elementos, ¿no? Constitutivos: eh, tierra, agua, aire, fuego, ¿no? Eh, Creo que incluso en este caso, por cierto, Gaspar Bachelard, el aire Oye, es bien. algo muy bello, Edgar, y que los aromas, se te está la escuchando, música. se te está escuchando Oye, cortado. Quizás si te acercas un poco, pudiéramos resolver eso. a ver, ahora se escucha mejor. Mucho mejor, Edgar. Gracias. Bueno, decía que en este caso los elementos constitutivos de la vivencia, porque yo creo que la poesía es inexplicable, tú no la puedes explicar. La poesía es una vivencia, una experiencia, como bien lo decía hace poco el maravilloso Santos López, que hace su entrada ahorita, y lo cual me honra, ¿no? Y decía que Simón Bachelard, en la poética del aire, hablaba de la palabra, hablaba de la música, y decía que ambas vivencias se propagaban en el aire, ¿no? La palabra era un soplo de aire cargado de una energía comunicante, ¿no? Igual que la música. Entonces, si nos vamos a los génesis, si nos vamos a los mitos de la creación, casi todos los mitos de la creación, este, interviene la palabra, el verbo, el logos, el pensamiento organizado, ¿no? Incluso San Juan dice esa maravillosa frase que el logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, creo en la cita que dice tuya, Johnny, que efectivamente la poesía no se centra solo en la palabra. La palabra, como dije, en sí misma no es sino una conjunción de emoción, de alma, que se trasciende a través de un soplo de aire, igual que la música, y que se constituye en el aire. Fíjate qué curioso, ¿no? El hombre obviamente la grafica y es capaz de crear los alfabetos, las letras y los pentagramas, tal vez para graficarlo, ¿no? Como los latidos del corazón, que para poderlos Pero entender de alguna manera se háblanos, grafican a... háblanos de ti. ¿Cómo te toca la música a ti? Porque Ana María te dijo algo muy puntual. ¿Cómo la música mueve al poeta y cómo mueve al hombre? A esa Y ánima que cómo hay. se conjuga, ¿no? Sí, sí, y Bueno, cómo, yo preferiría no hablar de mí. Incluso cuando uno dice, por ejemplo, mis libros, mis poemarios, La verdad, Ana María. interpretación, yo siento y pienso que de alguna manera esos libros no son de uno, ¿no? Más bien si vamos a asimilar un ejercicio de trascendencia, es la ofrenda que tú le haces al otro, ¿no? Es la trascendencia que tú haces más allá de ti mismo. Indudablemente que la poesía y la música me han marcado como a toda la humanidad. El hombre primitivo, que era un hombre ingenuo, que está en su niñez, se deja justamente conmover por los ritmos ancestrales, como dice Ana María, la música y la poesía incluso estaban ligadas. Tanto en el teatro, tú que eres dramaturgo de gran calibre, el teatro griego, pues tenía sus corantes y tenía su parte de música. Y no nos olvidemos de los rapsodas, de los trovadores y de todo ese mundo imaginal en donde la música y la poesía están hermandados. Creo que cuando uno se esencializa o trata de esencializarse, que no es otra cosa que despojarse y desnudarse y de salir de tu ego para sumergirte en el enorme y profundo mar de la belleza, ahí en ese momento entiendes todo y por eso vuelvo a referirme como respuesta de Ana María en tu extraordinaria respuesta que le diste a Marisa Jiménez cuando dice que la poesía no solo es palabras, sino es todo lo que se constituye
como trascendencia en el alma del otro, e incluso el silencio, ¿no? Fíjate que la poesía, la palabra y el silencio se alternan, y en la música el silencio es tan o más importante que la poesía, que el sonido. Entonces, somos seres con una capacidad resonante. El alma es una caja de resonancia, y obviamente aquel ser humano que reconozca eso se acerca a esa vivencia, y yo he tratado con humildad de hacerlo en lo particular e individual, ¿no? Justamente, Ana María y yo estamos hablando antes de empezar esta conversación y encontramos que en el texto tuyo, Al este de la melancolía, hay dos poemas que quisiéramos leer. Leerles, leerte. Hay uno en torno a lo que significa la música y uno en cuanto a lo que significa la espiritualidad. Aprovechando también que tenemos el honor de contar en este momento con nosotros al maestro Santos López. Me encantaría luego lo podremos escuchar. Ana, ¿arrancas tú? Voy a arrancar, vamos a profundizar en el alma del poeta músico. Hay una música en mí que resuena con los agujeros negros, más lejos, más allá, donde el vacío es una campana con un sonido amplio como la tristeza. ¿Será verdad este éxtasis? ¿Quién vigila la noche? Mis ojos ya no son más mis ojos, entrar en el sosiego desesperadamente. Ese es de Al este de la melancolía. Y fíjate, Ana, que habíamos hablado que hay uno que se vincula con este. Y vamos a ver por Sí, qué. Ella, ajá. ella se desnuda, los árboles de mi pasión tiemblan en la hondura y el miedo a entregarme. Se va muriendo bajo mi piel, oscilando sobre mí, como un astro en la noche. Sus manos fueron suaves en mis hombros, como el peso de la luz, un latido del corazón, un respirar compartido. Todo era verdad bajo los árboles, todo era verdad. Yo comprendía todas las cosas como se comprende un fruto con la boca, una luz con los ojos. Qué belleza. Edgar, aquí está la música, está el amor, está la espiritualidad, está la mujer. Casi que pudiéramos decir que son tus puntos cardinales. Bueno, yo siento, bueno, primero agradecer la lectura conmovedora de esos poemas. Este, Mira, yo creo que la creación nos rebasa, ¿no? Estamos incluidos en ella, por supuesto, pero el fenómeno de la creación nos rebasa, y yo sí soy un convencido de que la creación es profundamente femenina. Por supuesto, para que lo femenino se geste, conciba, dé a luz y nutra, pues tiene que haber en la alternancia con eso que se llama malamente opuesto, ¿no? Entonces, creo que las coordenadas de la creación se replican en el ser humano. Creo que el ser humano no es una cosa aparte de la creación. Entonces, obviamente, como yo decía, el alma es una caja de resonancia. La palabra poética, por supuesto, busca ese centro resonante del alma, y por supuesto la música también. Son dos lenguajes afines que tocan esa resonancia del alma. Creo además que efectivamente en el caso eso me lo decía Elizabeth Shum, en el caso de lo femenino, no quiero hacer diferencias entre hombre y mujer. Lo femenino está dentro de cada ser humano, e indudablemente que el proceso de concebir, eso lo decía Rilke de una manera muy bella, el proceso de concebir, de gestar, de trascender, salirte de ti mismo, incluso nutrir eso que ha salido de ti mismo, es una vivencia profundamente femenina, como expliqué. No quiero decir con esto, o quiero diferenciar, o quiero decir que
hay una poesía de género de los hombres y una de mujeres. Yo lo que siento es que la creación, en casi, por cierto, casi todas las semánticas lingüísticas, tiene una acepción femenina. Eh, Creo que además el hombre primitivo estaba muy consciente de esto y por eso ese hombre primitivo sucumbía ante los misterios de la maternidad, de la concepción, del dar a luz, de nutrir además. Y aunque el hombre posmoderno haya perdido esa capacidad de asombro, creo que de todas maneras las madres siguen siendo primordiales en esto. Entonces, como poeta, o yo no diría incluso como poeta, yo diría como ser humano esencial en mi desnudez, eh, creo que no hay otra manera de asumir tu humanidad, religándote a eso que yo llamo la creación, que te rebasa, aunque te incluya. No hay otra vía sino establecer las coordenadas de lo femenino en tu verticalidad. Es decir, las coordenadas son ese plano en donde lo vertical se contrapone con lo horizontal y creo de alguna manera en que en vez de contraponerse esas coordenadas, que en este caso son del alma, tienen esa parte horizontal, de horizontalizarse, de acuencarse, que en mi caso obviamente lo representa la mujer. Edgar, Y voy a aquí a meter también un chisme. Tú una vez me contaste, una vez que estamos reunidos, Ana María, tú y yo, de una enseñanza que te dejó Elizabeth Shen, que tiene que ver con el tema de horizontalizar el verso. ¿Puedes compartir esa anécdota que es tan hermosa, por favor? Y bueno, obviamente yo estaba muy trabado inicialmente, estaba haciendo un regreso de una aridez terrible al centro de mi ánima y empecé a escribir, pero escribía vertical, en versos verticales. La poesía, vamos a decir que estéticamente, en la mayoría de los casos, adopta una configuración geométrica vertical. Pero yo estaba muy trabado y Elizabeth Shone, en un momento de duda, en un momento de nutrirme, en ese momento como una madre que te nutre, me acuerdo que me hizo acostar en una especie de diván, como si fuera una psicoanalista. Me hizo una especie de psicomagia y me dijo, así como te has horizontalizado en tu cuerpo, eh, en tu palabra, en tu vivencia poética, tú deberías horizontalizarte, porque la trascendencia y el amor son fundamentalmente horizontales. Entonces, confrontar tu verticalidad con los horizontes, acunarte en ellos, va a hacer que te abras, va a hacer que pierdas la rigidez. Y efectivamente lo hice con un poemario que se llama La Fugitiva, en donde yo lo hice incluso como homenaje a ella y como homenaje al poeta Tagore. Hice un ejercicio de horizontalizarme con humildad, de acuencarme, de alguna manera asumir esa coordenada que me permitió entender mi propia ánima y desde allí tener la vivencia, ¿no? ¿Algún poema que recuerdes? Mira, quería hacerle una pregunta. En este poema que acabo de leer, hay una música en mí que resuena con los agujeros negros. Te pregunto, Edgar, ¿el alma es un agujero negro? Mira, los agujeros negros eh, es una fuerza de atracción gigantesca, enorme, descomunal. Cuando yo ni hablaba del amor como una de mis coordenadas, yo diría que no es mis coordenadas. Desde que nacemos estamos sometidos al rigor del amor. Empédocles, que era poeta y filósofo, decía que habían dos fuerzas conformantes, una disgregadora y una integradora, el amor y el odio. Y después Newton, en su ley de la gravitación y de la atracción universal, hablaba de la fuerza centrípeta y de la fuerza centrífuga, es decir, lo que te atrae y lo que te expele. Los agujeros negros son un misterio todavía insondable. Stephen Hawking decía
que los agujeros negros era donde se acababa el tiempo y el espacio lineal y tú entrabas en la verdad del universo. Son una fuerza poderosa de atracción, la fuerza poderosa más grande del universo. De hecho, es como una especie de embudo que atrae todo y se lo engulle, se lo traga. De manera de que yo creo que de alguna manera el alma, si tú la vas a despojar del ego, del aspecto egótico, vas a salir de los muros del dolor indemne con tu aprendizaje que te da el dolor, indudablemente que se va a convertir en una fuerza de atracción amorosa, tal vez más poderosa que los agujeros negros y con seguridad más misteriosa, ¿no? Con más misterio. Fíjate que tú en La Fugitiva, ya que lo mencionaste, en un momento apuntas en torno a lo que es el alma. Una es mi alma, que es de un árbol, en el lugar más sosegado de la tierra, lejos del eco y la sombra. Un árbol de sol donde bajan tus aguas, por donde vuelven tus ojos. A mí este poema siempre me ha llamado la atención porque es prácticamente una descripción del yin yang. Es lo que sale de ti, lo que retorna a ti, es lo masculino y lo femenino, ánima, ánimos. Es como ese lugar más sosegado de la tierra, en la interioridad, donde está lejos del eco y la sombra, y sin embargo es en lo más profundo de ti. Y fíjate que de Bueno, fíjate, alguna manera, perdón, te no, no, repliegas, no, pero la sí. mirada retorna. Entonces es como que tu poesía de una u otra manera es como un cuaternario, un arriba, abajo, derecha, izquierda, y siempre como que estás en diálogo desde distintos ángulos de ti mismo. Bueno, es que fíjate que el árbol es justamente tal vez la metáfora más extraordinaria de eso que tú decías, de que la poesía no es solo la palabra, sino toda la imagen. En la cábala, incluso, y Ana María, por cierto, es una experta profesora de cábala, el árbol de la vida, tú tienes el Keter, la corona, y después tienes las nueve esferas. Y la belleza, fíjate qué cosa tan extraordinaria. En ese árbol de la vida, la belleza está en el medio, es lo que une los dos puntos, el malhut, que es la forma, la materia, lo que vemos, lo que percibimos, y de alguna manera con la corona, ¿no? Con el Keter, o tal vez con la Jokmah, más bien, ¿no? Con la sabiduría, que es lo que no vemos, que es lo que intuimos, los tratos. Curiosamente, Platón también habla, cuando habla de la belleza de eso, porque Platón dice los universales es lo abstracto. Cuando tú dices flor o cuando dices hombre, no te estás refiriendo a algo que estás percibiendo, sino lo abstracto, lo conceptual, lo ideal. Pero cuando habla de la belleza, Platón dice, la belleza es el único universal que es compartido por la divinidad y por el ser humano. Entonces, el árbol siempre ha sido un, un símbolo no solo de la creación, sino del vínculo entre lo superior y lo inferior, entre la raíz y el fruto y los aromas. Este, creo que de alguna manera la poesía no es estática, la poesía es la dinámica de la creación. Entonces, dentro de esa poética del aire que yo hablaba de Gastón Bachelard, esos ciclos, esa transformación casi alquímica que va de la raíz a los aromas y después al fruto y nuevamente a la semilla, es justamente un ciclo, además de severa disciplina. Yo creo que la poesía es una gracia, por supuesto, que desciende, pero no es una gracia a la cual tú debes asumir con ingenuidad, sino que debes someterla a una intensa disciplina, como educas también tus emociones. Sí, Un niño fíjate, nace y tiene las emociones desbordadas. fíjate. Tú educas tu mundo emocional. Bueno, la poesía es una especie de educación, de transformación que te lleva justamente de la raíz al aroma, ¿no? Fíjate que Ahora, es algo que... fíjate, ajá, no, dale, que Ana, dale. se me ocurren preguntas traviesas para Edgar.
Fíjate, escuchando tu pregunta, escuchándolo a él y volviendo a mi pregunta del agujero negro, el agujero negro tiene dos caras, o pudiéramos decir dos caras como lo tiene todo, ¿no? Hay un peligro, fíjate lo que te quiero preguntar, Edgar, ¿qué peligro ves tú en el alma de un poeta? ¿Cuál es el peligro del alma de un poeta? Oh, Bueno, indudablemente que desnudarte, salir de tu zona de confort, desnudarte, salir de los muros de tu ego, asumir el mar inmenso de la belleza, profundo de la belleza, y cerrar los ojos y zumbarte con fe, es un riesgo, es un enorme peligro que corre. Pero ¿qué es lo que corre peligro? ¿El alma? No. Yo creo que lo que corre peligro es tu zona de confort, es tu ego, es tu necesidad de reconocimiento, son otras cosas. Yo creo que en el fondo, el desnudarte, el someterte desnudo, sin defensa, al resplandor de la belleza y sumergirte en ella además, es un riesgo que hay que asumir porque en lo que está en todo caso peligrando no es tu alma ni es tu esencialidad. Lo que está peligrando es tu establishment, tu condición, tu condicionamiento social, el malo, porque hay condicionamientos sociales que se basan en los humanos. Yo creo que por eso es que da tanto temor, ¿no? Edgar, Johnny la belleza decía, solamente. fíjate Johnny, tú decías en tu entrevista que el vacío, el silencio, ese vacío sagrado, es tan importante como la imagen, ¿no? Entonces, creo que los agujeros negros, que según Stephen Hawking decía, mantienen el universo en equilibrio. Fíjate que además, si nos vamos a adentrar de una vez en la Biblia, en el Génesis, o no solo en la Biblia, en cualquier libro sagrado, vamos a encontrar con que al principio todo era caos y todo era oscuro y negro. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Entonces, creo que de alguna manera el aspecto de la psique o del alma que más se parece al agujero negro es el subconsciente, el inconsciente. Entonces, eh, que el consciente peligre si nos sumergimos en el inconsciente. Yo creo que Freud y los que lo siguieron, entre ellas tú, más bien nos han enseñado cuánto se puede aprender, cuánto puede uno obtener en integración y en vínculo con el universo a través del descubrimiento del inconsciente creativo sobre todo, ¿no? Edgar, tú acabas de mencionar la Biblia. eh, Mm. y hay algo aquí que me parece que es importante, porque incluso se perfila, por lo menos yo lo he visto en varios de tus libros, en la misma Fugitiva, donde siempre hay una alusión a la amada, a los profetas, a la palabra que hay en la Biblia. Entonces te pregunto, orientándonos hacia, para mí, uno de tus libros más hermosos, como es La Ciudad de Aguán, ¿hay poesía en la Biblia? Bueno, creo que ya más o menos hemos dicho que la poesía es una vivencia, Ujú. no es una cosa que hay que entender o que hay que explicar, es una vivencia. Creo que la Biblia, bueno, imagínate, nada más que hablando de versículos de algunos profetas, del Eclesiastés, de los Salmos, del Cantar de los Cantares y por supuesto, yéndonos a la extensión del Nuevo Testamento, la poética y la metáfora de los evangelios están no solo llenas de poesía, sino que además es la gran poesía, es la poesía que justamente nos lleva a ese vínculo, ¿no? Y no solo la Biblia, Johnny, yo diría que, por ejemplo, el poema de Gilgamesh o los poemas acadios o sumerios, que se basan, por cierto, en el famoso árbol y en lo femenino y lo masculino y en la dualidad, de alguna manera tratan ese, ese tema poético de la integración de los opuestos, ¿no? Y además, para que haya, tú hablas de integración de los opuestos, tiene que haber una sensación de desintegración.
Por cierto, los himnos de la creación de los Rig Veda, creo que concretamente el libro 10 habla de una manera muy hermosa, que por cierto, creo que es el himno 129, habla del deseo como eh, fuerza que te impulsa al vínculo con lo otro. Ahí incluso contradice un poco a Buda, ¿no? Buda replantea el tema, pero que el Rig Veda te plantee el deseo y lo hace en verso, son himnos, los himnos védicos, lo hace en versos profundos. Este, Creo que además la Biblia no solo es una poética en sí misma, una, una, una elaboración simbólica del lenguaje, porque a fin de cuentas, ¿qué es la poesía sino la simbolización del lenguaje, la capacidad de simbolizar que tiene el ser humano? Fíjate. Hay más y Ajá. semejanza de Dios, ¿no? Cuando tú hablas de la imagen, bueno, ¿cómo era que decía el Génesis? Creo que el Génesis 2:25 decía, eh, por ella, o sea, por la mujer, el hombre dejará a su padre y a su madre, este, y esa poética, que ya no solamente la simbolización, sino la explicación del alma humana y sus diversos ciclos, desde la niñez hasta la adultez, incluso creo que toca con profundidad los temas familiares, el tema del padre, incluso el Edipo. Eh, Hay una cosa curiosa que yo he notado justamente en las clases de literatura hebrea ayer, la figura del primogénito en la Biblia, inclusive en otros libros también, en los hindúes, en los celtas. Fíjate que el primogénito de la creación es Adán, y por desobedecer al padre y por desear o irse hacia la tentación de lo femenino, según por supuesto esa explicación, es exilado, es sacado del paraíso al exilio. Posteriormente, después de Adán, Caín y Abel, Caín es el hombre que se asume a sí mismo, es el primogénito y también es exilado, también es sacado y obligado a perseguir las auroras, ¿sí? Y Bueno, a crearlas. eso que estás diciendo Ahora, me parece que es perfecto para introducir algo, porque Ana María A antes ver, te preguntó justamente por los agujeros negros. Y estamos hablando, tú estás trayendo la Biblia a colación, y en la ciudad de Awan tú tienes un verso un poema que dice, el hombre dijo, hágase la oscuridad, y la oscuridad se hizo. Contempla la muerte tantas veces repetida, carne que abandona el verbo. Al octavo día, mirando las ruinas, vio que la destrucción era mala. Ellos caminan incesantes hacia tu muerte, se han perdido nuevamente los 72 nombres de Dios. Es verdad que ellos llegan hasta ti, que ya no tienes nombre, mas solo lo hacen para volver a abandonarte. Este es un poema profundo, durísimo. Entonces, tú que hasta ahora has repetido varias veces que la mirada es hacia la belleza, aquí, ¿dónde la estás dirigiendo en la ciudad de Aguán? Cuéntanos un poco qué es Aguán para que nos contextualice lo que estamos acá, pero sin perdernos de esta pregunta. ¿Dónde está la belleza acá? pero fíjate que Jung, en su libro rojo, en La muerte del héroe, hablaba del sentido y del contrasentido. Él decía, tú no puedes hablar del día y de la noche como dos cosas distintas. El sentido y el contrasentido es lo que te da la unidad, ¿no? Entonces yo pienso que la belleza no solamente lo luminoso, ¿no? Este, Creo que además la oscuridad y la luz, ese contraste, es lo que produce además, a fin de cuentas, la belleza, inclusive la oscura belleza o la belleza luminosa. Pero la belleza que las engloba a ambas es la gran belleza, lo que llaman los latinos la gran belleza, la grande belleza, ¿no? Creo que ahí no hay contraposición posible, porque en el momento en que tú contrapongas, contradigas los elementos y la belleza
se esconde, se desaparece a tus ojos. Entonces, pienso que en este caso, la belleza, para responder tu pregunta, es justamente esa vivencia que se despliega desde lo oscuro, desde la raíz, desde los agujeros negros, como dice, o desde el inconsciente, y se lleva a la conciencia para integrarla en una flor luminosa cuya raíz sigue estando en la sombra. Eh, el que no entienda eso no se va a perder de un paisaje eh, abarcante de la belleza que es sublime, inexplicable e inefable, ¿no? Ahora Bueno, tú me preguntas, quería comentar algo, Johnny Sí, por favor. y Edgar. Fíjate que tú dices, y en efecto, ¿no? Las referencias bíblicas judeocristianas de Edgar son múltiples. Sin embargo, en esa conjunción que yo comencé diciendo que era Edgar, que era una especie de caleidoscopio, está que Edgar tiene otro aspecto de su alma, de su propio agujero negro, que es profundamente griego, helénico, incluso griego antiguo, prehelénico. Es muy curioso porque son dos visiones opuestas. La- las, las visiones del desierto, de la teología del libro, de las religiones basadas en el libro y en el Dios creador Padre, muy diferentes de las visiones griegas de los dioses, ¿no? Te lo digo porque en la ciudad de Aguán, que tiene una relación directa con la historia de Caín, es una historia bíblica, primero él nos hace un guiño y el epígrafe que pone es una elaboración de él de un poema griego del Nostos. Fíjate que es el primer guiño que hace. Luego, cuando uno lee el poemario, abundan los laberintos, atravesando laberintos, la danza de las grullas, que es una danza profundamente griega, micénica, que se bailaba o se bailó en primera instancia cuando Teseo sale, Teseo. logra vivo del laberinto, Teseo, y luego es un baile griego. Luego aparece la herida en la pierna, que es profundamente griega, es Ulises, aparecen los naufragios. Entonces digo, qué interesante que él conjugue por un lado, toda la imaginería de los libros de abrahámicos y por otro lado, lo helénico, porque creo que en el fondo Edgar es un poeta también muy influenciado por los grandes poetas griegos como Odiseo Elitis. Y por otro lado, le voy a dejar otra perlita de Edgar. En la ciudad de Aguán, él repite mucho las palabras ciudad en su acepción de madre, de mujer, de alma. Repite mucho la palabra puente y repite mucho la palabra inalcanzable, lo cual hace que el libro de Caín, esa ciudad Aguán, sea profundamente melancólica y es la continuación de Al Este de la melancolía. Entonces, quería dejar esas dos cosas allí que me parecen interesantísimas en la poesía de Edgar. Edgar, ya tenemos poco, dentro de poco que ir cerrando. Quiero leer una acotación maravillosa que hace Beatriz García. Todo ángel es terrible, dice Rilke, en la primera elegía del Duino. El misterio y el oscuro origen de la fe y la belleza. Que le respondas a Ana María, que nos aclares qué es Hawán, porque es una historia preciosa. Y luego Ana María te va a hacer un regalo con una lectura de una parte de Hawán para poder cerrar. bueno, hace una pertinencia y una agudeza tremenda la población de Caín y Ulises, porque justamente son el arquetipo del héroe, no de ese héroe arrogante, de ese héroe que de alguna manera,
vamos a decir que es poderoso, que tiene ejército y que por supuesto también tiene un punto frágil y muere. En el caso de Caín y de Ulises, Caín no muere, además Dios le pone una marca para que nadie lo mate. Y él es condenado a perseguir los nuevos amaneceres de una manera constante, y en ese tránsito él va fundando ciudades. ¿Quién es Awan? Awan es la primera esposa de Caín, la mujer de Caín, que por cierto es su hermana. Eh, Él va nombrando, va creando las ciudades, las 7 ciudades sagradas, que después destruye el diluvio, y a todas les va poniendo los nombres de sus hijos varones. Entonces yo, eh, casi con certeza meridiana, a pesar de ser una fabulación, que Awan es el verdadero nombre de las ciudades. El sentido del recorrido de Caín levantando ciudades y persiguiendo auroras no es otro que el de Awan. Él va persiguiendo los femeninos. Él va tratando de, así como rompe con el padre, de sustituir a la madre. Por eso yo nombro el Génesis 2:25, cuando dice, por ella dejarás a tu padre y dejarás a tu madre. Entonces, Caín indudablemente rompe con sus padres y rompe además con el Padre Supremo, con Dios, y se asume a sí mismo y es un héroe, pero fabuloso, inédito, porque dentro de su fragilidad, él no tiene ejércitos, no tiene sino sus manos. Por cierto, se lesiona una cadera levantando la piedra fundamental de la ciudad de No, que por cierto Jacobo también en su lucha con Dios se descoyunta una cadera, y Ulises también tiene una cadera herida. Entonces, ese arquetipo del héroe que llora, que es frágil, que no tiene ejército, que decide retornar hacia lo femenino, así nunca lo alcance, así sea inalcanzable, de alguna manera vincula a Caín con Ulises, ¿no? Este Ulises que yo refiero no es el Ulises de la Ilíada, que destroza a los troyanos, que monta con astucia el caballo de Troya y que dirige ejércitos, no. Este Ulises es un Ulises que reta a Neptuno, al dios Neptuno, que en este caso es una especie de figura paternal, lo reta, y al retarlo, pues obviamente es sumido a todas las desgracias que puede ocurrir en su regreso, su retorno a Ítaca, entre ellos el naufragio, donde él pierde incluso su tripulación, pierde sus vestidos, pierde la memoria, queda amnésico. Entonces, a partir de ese encuentro con Nausicaa, él entiende el sentido y es capaz de llegar nuevamente, curiosamente, a través del tejido de lo femenino, a su encuentro o a su retorno con una Penélope, por supuesto, transformada, y él mismo transformado. Entonces, Awan es una especie de Penélope que va tejiendo el destino, al modo de las parcas, de Adán. En esto, tal vez, Ana María, yo diría que podríamos eh, asimilar lo griego con lo judeo, porque somos judeos, como es, griegos, judeos, cristianos, y yo además pienso que el cristianismo como tal se heleniza, ¿no? Y hay una conjunción brutal en todo esto, ¿no? Eso que yo decía de la Cábala y de Platón, más similitud no puede haber, ¿no? Y de hecho el cristianismo debe tener ese debate entre platónicos, neoplatónicos, aristotélicos, neoaristotélicos. Entonces, creo que todo está unido. Y te digo, para la sorpresa, no solo lo griego y lo judeo, lo judío, sino también lo celta y lo hindú, que son tal vez las otras grandes tradiciones. Y si nos vamos a Sudamérica, a los mayas y a las incas, te vas a encontrar con la réplica de todos estos arquetipos y de todas estas sagas, ¿no? Fíjate que tú tienes, antes de que Ana María nos regale esos dos poemas, tú tienes en Aguán unas claves que nos dan luz sobre todo lo que hemos hablado hasta ahora. Por ejemplo, cuando tú dices, hablas de la cicatriz que nos
ilumina. Y justamente vinculas esa cicatriz cuando pones, ya déjame encontrar el texto, eh, estás desde el centro más secreto de la ciudad, y aquí vamos a tomarle la referencia de lo femenino que hizo Anne, alguien teje y desteje mi certeza, esta cicatriz que me ilumina. Ese tejer y destejer la certeza es lo que te hace un hombre sano, para empezar. Pero fíjate que Bueno, además, fíjate que, fíjate, perdón un segundito, yo quiero hilar eso con un poema tuyo de La Fugitiva. Nos olvidamos del cielo porque habíamos entrado en él, en una ceremonia que no alumbra en los deseos. Lejos de su enloquecida cadena, una muchacha gentil se arroja al viento para besarme. Su sueño apenas enredado en una rosa de mi jardín. La brevedad ha hecho más honda la separación para entender lo que amamos. La angustia que se vuelve silencio, las manos en estado de vuelo. Eso está directamente vinculado con Aguán y es lo bello, parte del hilo conductor que insisto, es una cuaternidad en tu poesía, es una cuaternidad perfecta, lo místico, el amor, la mujer, ahí está planteado. bueno, yo te vuelvo a repetir, yo no diría mi poesía, yo diría que toda la poesía, este, de alguna manera se basa en la Sagrada Trinidad, pero no, nunca estará completa si no asume la Sagrada Cuaternidad, ¿no? Fíjate que esa cicatriz, en el caso de Adán, si nos vamos al Génesis, al principio, al Génesis, la mujer sale de una herida en el costado, es decir, el creador le saca lo femenino, lo saca de la profundidad. El héroe y Burhan dicen con mucha belleza que todo estaba integrado, pero que el hombre en su necesidad de logos, de entender, se saca el ánima de adentro para verla y ahí la pierde, ¿no? Sin Ahí sí nos vamos a enfrentar, Edgar. Ahí sí nos vamos a enfrentar. Porque a toda una... ver, Mira, es que tenemos que ir terminando, pero déjame echarte esta encima. Porque la mujer, la que salió del costado fue Eva, la que prepararon para Adán. Pero había una mujer primordial, que es Lilith. bueno, Ah, eh, ah, había una mujer primordial ahí que es sí. Lilith y para donde fue Caín. Así que, Bueno, Lili, no lo a confrontamos ver, para nada. feministas, ¿dónde están, Carrizo? Ajá. Bueno, es que fíjate que de alguna manera Lili es producto de una herida también. Eva una herida en el cuerpo y Lili una herida en el alma, porque lo femenino es una herida para el hombre. Si ese hombre logra cicatrizar esa herida, que puede simbolizar incluso en el ombligo, en el cordón umbilical, eh, ese hombre va a ver esa cicatriz iluminada, porque lo femenino es lo que lo alumbra. Fíjate que Ariadna le da un cordón umbilical a Teseo para sacarlo de ese laberinto y de esa oscuridad y lo lleva a la luz. Qué curioso, ¿no? Y fíjate que Eva lleva a Adán a qué? A la conciencia del bien y mal, a la conciencia del bien y mal, que no es otra cosa que la luz. Bueno, Ana María, yo te dejo a ti el cierre. bueno, aquí habría mucho que decir, pero bueno, vamos a, yo sé que Mira, tengo que terminar. Yoyi Yo está quiero, hablando dice, es Lilith, Lilith aparece en Gilgamesh es bellísimo porque ella vivía en una flor que no podía retoñar porque unas serpientes lo impedían y envenenaban los capullos. Bueno, yo, 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 Así es. yo prefiero la Lilith que estaba gozando un pollero al otro lado del paraíso. mira, hay dos poemas en la ciudad de Aguán que están seguidos y que muestran esto que yo acabo de decir, la imaginería bíblica y la imaginería griega. El poema 22 de la ciudad de Aguán. Ahora que te he reconocido, te construiré de nuevo desde tus cimientos. Serás la primera y la última, la eterna ciudad imaginada, con tus ríos y tus serpientes. Esta vez te llamaré Abuán, calladamente, desde lo más hondo de mi humanidad, en los umbrales de la luz,
Rezaré para ti el libro de Jacer. Los hijos de mis hijos repetirán la historia. Renaceré incesante entre tus plazas, entre tus templos. Cruzaré los puentes, me dormiré bajo el almendro. Tu hilo rojo me guiará, me sostendrá, me cubrirás con tu lienzo, con tu manto, mantendrás siempre abierta para mí tu puerta más sagrada. Precioso. Y número 21 tiene reminiscencias de un libro que no hemos nombrado acá, que a mí me encanta, y yo le hice el prólogo, por cierto, una cuña, que se llama El lamento de Ariadna, donde él toma la voz de Ariadna, nada menos. Entonces, fíjense que Ariadna tiene que ver con también con una constelación, ¿no? Una estrella también tiene tu nombre, Awan. Guardo el secreto en los espacios de la soledad. Yo miro su brillo en lo inmenso de las bóvedas. Su fulgor me traspasa en la ciudad profunda. Remonto las grandes heridas. Solo en las alturas percibo mi respiración, los latidos de mi corazón. Viaje del alma que retorna al primer acto de amor, a la primera mirada que aún guarda la perla, la flor, el lienzo pequeño con el nombre de la estrella. Regresaré a ti desnudo, atravesando laberintos, replegando el tiempo, los espacios fractales, como si fuera el último hombre. Wow. Ese es el Gracias. ¿Qué dices, Edgar, para cerrar? ¿Qué dices de esto, de de esta que te marca? Muy agradecido. Aunque de verdad yo pido tanto a ti como a Ana María, como a los que nos escuchan, a los queridísimos amigos, que yo he aprendido hoy muchísimo. O sea, debo decirte que esta evento, esta serie, este, esto que sucedió esta noche, me ha creado más epifanías, me ha desnudado más y me ha mostrado con más intensidad ese contraste de sombras y de luces que a fin de cuentas es lo que vincula la poesía, es la unidad de la imagen y como tú decías, ese vacío sagrado que debemos llevar a toda costa. Bueno, y Bueno, yo les voy a dejar un chisme aquí entre nos, que no salga de aquí. La próxima entrevista será a nuestro gran poeta Johnny Gablowski. ¿Y quién lo va a entrevistar? Ana María Hurtado. Los invitamos Bueno, yo voy también. a que penetremos en ese agujero negro de Johnny Gablowski. o sea que No, la próxima vez no, no, no. yo que me la paso entrevistando, me van a ponerme en el banquillo. Bueno, pero fíjate que Ana María habla de agujero negro, ¿no? Y yo diría que el nigredo, el albedo el ruedo constituyen es justamente esa dinámica. No te quedas en el nigredo, no te quedas en el albedo y tampoco te quedas en el ruedo. Hay una formación que se constituye en la misma alma y que es una alquimia poderosa. Y como tú dices, aquí eres fiel a tu dictamen de que la poesía no es solamente la palabra, sino la imagen que la palabra dentro de su fugacidad es capaz de levantar en el aire, ¿no? Como un soplo. Bueno, me colocaré en el banquillo la próxima vez. Igual varios de Así ustedes que están es, aquí van a pasar por la casa, que no crean que están a salvo, no crean que están a salvo. así es, Lo que sí así es, quiero, así es. vamos a leer un momentico a Cristian. Fue muy interesante acercarnos a la cosmovisión poética de Edgar y el haber podido escuchar la voz de Ana María y Johnny algunos de sus poemas. Yogi en el agujero negro se funden esos y tiempo y hay un salto dimensional y la antimateria. Beatriz, qué belleza conversación. Gracias, Edgar, Ana María, Johnny. Aquí están pidiendo que tiene que tener una segunda parte, Doris.
Doris González. Esto merece una segunda parte, así que estás comprometido, Edgar, este, para una próxima. Y quiero recordarles a todos, este miércoles es el encuentro para apoyar al gran poeta Igor Barreto. En la página de Cultura Mundis tienen un link donde ustedes pueden hacer una donación, lo que esté al alcance de cada quien. Eso es privado, eso es íntimo. Una vez que ustedes reciban, hagan la donación, por favor, me mandan a mi teléfono, que es el que está ahí anotado, 0412-325-1919. Me dice, Johnny, ya hice la donación, me mandan el capture y yo los uno. Va a estar precioso porque Igor además nos va a brindar una serie de poemas inéditos y nos va a contar qué es para él la poesía. Edgar, 1 millón de gracias. Eh, Yogi te dice extraordinario momento en la voz poética de Edgar. 1 millón de gracias, Carmencita también, extraordinario programa, gracias a los tres. Y bueno, ya saben, miércoles con Héctor Barreto y el próximo lunes me colocan en el banquillo. Así que gracias a Así es. todos por venir.